Hola, estoy encantada de estar otra vez con ustedes, como todos los viernes, y platicar de lo que ustedes gusten. ¿De qué íbamos a platicar hoy, Judith? Pues estábamos comentando sobre tu infancia, Maya. ¿Cómo eras en la escuela y qué es lo que te gustaba hacer? ¿Cómo eras con tus maestros? ¿Qué te decían los maestros? Mira, que yo recuerde, mi primer año lo pasé en una escuela de gobierno. Se llamaba el Colegio de la Revolución. Y primer año de primaria lo pasé allá. Y mi papá era un tipo tan raro que trabajaba en el patronato del Colegio Israelita de México. Y una vez un señor, no sé si ya lo platiqué. Sí, en alguna ocasión nos comentaste. ¿Verdad? Sí. Preguntó que cuántos hijos. Y se le hizo rarísimo que alguien que no tiene hijos en la escuela trabajara en el patronato. Digo, tú trabajas en el patronato cuando tus hijos están allí. Y entonces mi papá dijo que a él le interesa la educación, que se continúe transmitiendo los valores judíos, etcétera, etcétera. Y entonces ya fui a la escuela, me cambiaron de escuela y entré en segundo de primaria. Y allí fue donde pues empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con esa historia judía, literatura, bla, 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 bla. Y bueno, nunca me imaginé, nunca me imaginé que yo iba a acabar siendo también maestra y de Yiddish. Pero en fin, así fue. ¿Algo más? No ¿Cómo sé. eras tú en la escuela? ¿Qué decían tus maestros? ¿Eras inquieta? ¿Hacías muchas travesuras? Era latosa. Eras muy latosa. Era latosa en el sentido de que, sabes que cuando yo iba a la primaria, todavía íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde. Así es que, imagínate, el camión pasaba por mí antes de las 7 de la mañana. Me traía de regreso, yo creo que como a la 1:30 de la tarde, no sé. Comíamos otra vez al camión, otra vez a la escuela. Era una locura. Nos dormíamos en el camión y era bien pesado, por eso, yo creo que por eso se cambiaron la Secretaría de Educación Pública. Digo, se hizo imposible el tráfico. Claro. Entonces se cambiaron a horas corridas. ¿A qué hora salías de la escuela? Cuando ya eran horas corridas, salíamos a las 3, 4 de la tarde. ¿Y cuando era que te salías a comer y luego regresabas? Regresábamos a las 4 a comer y estábamos hasta las 6, 7, yo qué sé. No me acuerdo muy bien porque fue un año nada más. Y íbamos en la tarde nos daban todo lo que eran materias judaicas. Era más bien dormir, yo ya ni me acuerdo. Afortunadamente fue creo que un año nada más o 2 y ya las horas corridas y fue una bendición porque entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos como a las 4 de la tarde y a la casa. Claro. Me comentabas sobre un maestro que tenías que se enojaba contigo. Mira, pobrecito. Su hija sí fue es hasta la fecha, una de mis mejores amigas.
pero él decía que no lo fastidiaba, pero le hacía la vida muy pesada con todas mis preguntas que hacía yo. ¿Cómo qué tipo de preguntas? ¿Recuerdas alguna? Mira, yo criticaba mucho, hijos, pero a ver si no se enojan conmigo, ¿eh? Nosotros en la tarde estudiábamos mucho capítulos de lo que es el Tanaj, la Biblia, que es toda la historia de Abraham y Sara, Raquel, es decir, matriarcas, patriarcas, y hicieron cosas muy feas, digo, lo que hicieron con sus hijos, las cosas que inventó Sara para deshacerse de Agar, en fin, se hacían cosas, pues humanamente normales, pero eran cosas malas. Claro. Se lastimaba a otros. Yo decía, ¿por qué está eso en un libro sagrado? ¿Qué puede tener de sagrado? Cosas malas. Actitudes, acciones que lastiman, cuando en realidad la Biblia debería de enseñar respeto, amor. Entonces, para mí, el Tanaj era más bien un libro de historia. Y lógico, bueno, pues la Torá es la parte sagrada, es la primera parte de la Biblia, de lo que nosotros llamamos Tanaj. Y la segunda parte es Nevi'im, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice Nevi'im en español? Alguien que me ayude. ¿Tienes el micrófono apagado, Daniel? Profetas. Profetas. Los profetas. Y Ktuvim, que son escritos, libros que se escribieron y que se agregaron a ese libro, y allí vienen y lo estudiábamos. Pero pues yo siempre se me hacía muy raro que se hablara tanto de las cosas malas, ¿no? Claro. Digo, cosas que hizo Abraham, como Sara. Digo, son cosas, si ustedes agarran una Biblia es para dar un buen ejemplo. Si estudiamos una Biblia, no para ver las maldades, envidias que tiene un ser por otro, bueno, en fin. Entonces yo, según me dijo una vez el profesor Bayón, cuando ya se había jubilado, y que yo ya era maestra, me dijo, lo vas a pagar lo que me hiciste. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Y lo pagaste, Maya? ¿Sabes? A lo mejor, no sé, no siento que... No, sí hubo un par de alumnos que me lastimaron, que me faltaron al respeto, pero creo que les puse el alto. En general, me fue bien como maestra. Mira, en general me fue muy bien en la vida. Digo, las cosas malas que me pasaron son cosas que suceden. Claro. Y son normales, vaya. Tragedias grandes o... No. Afortunadamente. Afortunadamente. Tuve buena vida. Tuve un marido muy bueno. Sí tuvimos un buen matrimonio con sus problemas normales. Somos personas. Humanos.
Y bueno, mis hijos, la verdad, en general, me han dado muchísimas satisfacciones y estoy muy orgullosa de los tres, de veras. Y bueno, quiero pensar que ahí está una gotita mía, ¿no? Un granito de arena, pues. Eso es. Estoy contenta con mi vida. Pienso que tuve mucha suerte. Que no se me sale, que no se me friegue. A ver, ¿qué más? A ver, déjame ver. Te mandan saludos en Facebook. Y otra pregunta que nos hacen del público. A ver. ¿Cómo ha cambiado México en todos estos años a lo largo de tu vida? ¿Qué has visto? ¿Qué cambios ha habido en el país, en la ciudad? Bueno, la ciudad ha crecido con locura. Ujú. Es una cantidad de gente tremenda. Y el país, yo verdaderamente, yo soy ante todo mexicana. Llevo más años de mexicana que de cualquier otra nacionalidad. Reconozco que, digo, lo que voy a decir a lo mejor me va a crear enemigos, pero yo no siento, yo no soy sionista, pues. Entonces, yo sé que para la mayoría de la gente, judío y sionista es lo mismo, pero no todos los judíos somos sionistas. Y yo diría que muy pocos lo son porque la mayoría está afuera, ¿no? Claro. No está ayudando a desarrollar el país y toda la cosa. Pero no quiero entrar en esas discusiones. Uh-huh. Y y bueno, yo soy mexicana, judía mexicana. Claro. ¿Y qué has visto? Bueno, a ver, me preguntan, ¿qué significa ser sionista? Ahorita que lo estás comentando, porque parece que hay personas que no entienden cuál es la diferencia, o no comprenden, o no saben. El sionismo fue Uh-huh. el movimiento político que nació, si no me equivoco, en el siglo XIX, en que hubo un grupo de gente judía que decidió que se va a acabar con el antisemitismo si nosotros los judíos fuéramos como todos los demás y tuviéramos un país propio. Uh-huh. Y bueno, eso se logró después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, digo, desafortunadamente, la mayoría de los judíos que quedaban en el mundo no empacaron y se fueron a vivir a Israel para bien o para mal. Se quedaron en los países donde vivían. Uh-huh. Y y ayudan, tienen un contacto, tienen, ¿cómo podré decirlo? Están unidos al Estado de Israel nada más por una tradición. Uh-huh. Y ayudan con dinero. Claro, hay jóvenes, como mi nieto, que hacen lo que nosotros llamamos aliyá. Aliyá es irse a vivir a Israel. Uh-huh. Irse del país donde naciste, irte a Israel, hacerte ciudadano y bueno, correr la suerte que corre el Estado de Israel. Y hay una especie de unión con la diáspora. Uh-huh. E Israel.
pero los judíos de la diáspora viven en la diáspora y ayudan con lana. Y nada más digo, no sé si Isaac o Daniel o alguien quiere agregar algo, pero sionista es aquel que cree que verdaderamente Israel es el país de los judíos. No importa si ese sionista vive en la Conchinchina. Él desde allí apoya a Israel. Y no sé si tenga pasaporte israelí, no, eso ya no sé. Si hay alguien que pueda aclarar eso, que lo diga. Creo que Daniel quiere comentar algo. A ver, pero que no sea agresivo. Primero, en teoría sionista es el que trabaja activamente para la creación y el establecimiento del Estado de Israel. Pro-sionista es el que no es sionista, pero quiere a los sionistas. O sea, el sionista es el marido, el pro-sionista es el cuñado y los amigos y los cuates. No se van a ir con la señora, pero la quieren mucho. No sionista es el que realmente ni le va ni le viene la existencia del Estado de Israel. Y antisionista es el que cree que la creación del Estado de Israel o las políticas del Estado de Israel los están afectando negativamente. Por ejemplo, la comunidad judía de Francia le prohibió la entrada a Benjamín Netanyahu por andar de bocón diciendo que ellos son ciudadanos israelíes y que Israel siempre tendrá abiertas sus fronteras para ellos. Y dijeron, no, señor, nosotros somos franceses, somos republicanos, somos seculares y no queremos saber de ustedes. Tienen departamentos en Natania, van de vacaciones, mandan dinero, pero son antes que nada franceses. Y van a Israel o les gusta Israel como les podría gustar Barcelona o Cataluña. Actualmente, debido a las políticas en las últimas décadas del gobierno de Israel, la división entre sionistas y no sionistas, sobre todo en los Estados Unidos, se ha incrementado dramáticamente. Que eso podría ser tema de otra conversación, a lo mejor más de polémica y café, pero simplemente digamos que los mayores sionistas hoy son los evangelistas, no los judíos. Los mayores antisionistas hoy son los jóvenes judíos, no los evangelistas. Yo creo que es necesaria la existencia del Estado de Israel porque ya existe. O sea, su desaparición crearía mucho más problemas que el que se mantenga existiendo. Pero también creo, y ayer por primera vez el gobierno de Israel en muchas décadas tomó una decisión al respecto positiva, que es que o hacen y crean dos estados, uno palestino y uno israelí, o le tienen que dar todas las facilidades de la ciudadanía israelí a los palestinos. Lo cual obviamente los sionistas de extrema derecha no quieren hacer porque tienen miedo que si tienen la mayoría los palestinos voten en contra de ellos. Pero ayer por primera vez se creó un nuevo permiso de trabajo abierto a varios miles de palestinos para que puedan mejorar su nivel de vida. Y si ellos mejoran su nivel de vida, si el Estado de Israel mejora la infraestructura en la que viven, se va a crear o nuevamente se va a poder crear a lo mejor un ambiente de diálogo que hoy no existe. Y que además hace ver a Israel en todo el mundo como una nación imperialista, expansionista, sea o no sea, porque esto tiene 18 colores y 18 tonos diferentes, pero que a los jóvenes en los Estados Unidos en particular, en Estados Unidos, Canadá y Europa, les está creando un serio conflicto de intereses ver las actitudes israelíes que no comprenden en función precisamente a los valores que se supone que debería defender un Estado de Israel judío. Un Estado de Israel secular no importa, pero un Estado de Israel que se dice judío pues debería de
defender una serie de valores bíblicos, bla, 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 que también son temas de otra discusión. ¿Cuáles son esos valores bíblicos? Porque en esa Biblia hay una cantidad de masacres y de matanzas extraordinarias también. Entonces, además pedidas por Dios, mandadas por Dios, bendecidas por Dios, y bueno, una serie de cosas. Entonces, todos son temas que Muy mejor dejamos delicados. para la polémica y café. Son Mientras, ¿por qué no temas cuentas realmente en qué has visto negativo o positivo el desarrollo de México? Porque casi nadie de los presentes ha visto qué ha pasado en México en los últimos 90 años, ¿Por qué? porque no estábamos vivos. Yo, la verdad, yo veo que México ha avanzado muchísimo. Soy una, claro, que quisiera yo que en este momento pues hubiera otro gobierno, pero bueno, vamos a pasar esta temporada y mientras no se toque lo de la no reelección, estoy tranquila. Yo no hay comparación de del México que conocí cuando llegué, que podía yo caminar como niña. Vivíamos en el centro y yo andaba de acá para allá y era a todo dar. Hasta pasaron, tenía yo ya casi 15 años cuando nos fuimos a la colonia, no Condesa, ya ni me acuerdo, allí en Insurgentes y Durango, y allí vivíamos. Y bueno, después me casé y me fui a vivir a Narvarte. Pero sí hay un cambio en México, sí hay un avance. México está progresando de acuerdo con el mundo, está aceptando las tecnologías. Yo personalmente adoro a México y no me iría más que, pues no sé. A Oaxaca. ¿Eh? A Oaxaca. ¿A Oaxaca? No sé. No sé. No, a mí A me Cuernavaca. No, a mí me gusta, bueno, Cuernavaca la mejor, pero me A gusta Leche. la ciudad. No, me gusta la ciudad. Lo que te gusta es el país y podrías a lo mejor en un momento dado cambiar de ciudad. Pero no sé, a mí me Exacto. gusta México. Ok. Estoy a gusto acá y tengo el deportivo, que es una parte muy importante de mi vida en este momento. Allí trabajo, allí me divierto. No, yo me gustaría seguir aquí en México. Así es. Yo te quiero preguntar una cosita. Pero Si me permites. cosita. Sí, cosita, pero para que tú la desarrolles. A Hablando ver. de evolución y con la experiencia que tienes en historia y en lenguaje, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Es una evolución o es una involución? Hijos, me acabas de hacer una pregunta Tita, que te pregunta. que no la entendí muy bien. O sea, el lenguaje inclusivo, tú tienes todo para opinar. Tienes el conocimiento de cómo es el lenguaje, cómo se enseña el lenguaje, tienes conocimiento de historia para poder decir si es una evolución o no. El que hablemos como ahora se está solicitando, que cambiemos los artículos, cambiemos los adjetivos, etcétera. Mira, eso de hablar, de cómo se habla, ha ido cambiando muchísimo. La comunicación, la tecnología de la comunicación nos ha unido muchísimo con el resto del mundo y metemos en nuestro idioma, para mí es el español. Mi idioma materno es el yiddish, pero el español es mi segundo idioma y creo que lo hablo pues correctamente, pero sí estamos metiendo
muchos anglicismos, pero es natural. Es natural, el mundo se ha hecho más pequeño, la comunicación es constante. Digo, todo lo que vemos en la televisión, toda la comunicación que hay en el mundo, no hay comparación con hace 50 años. Ajá. Es algo increíble lo que la tecnología nos ha juntado con otros países. Pero ahora dicen, Perdón. perdón, específicamente, por ejemplo, dicen que en lugar de decir amiga o amigo, digas amigue, para que así queden todos incluidos, teniendo el género que quieran Bueno, tener. yo Esas no- novedades, me refiero. ¿Tú crees que debemos evolucionar y tratar de entender esos cambios? Así como a lo mejor Shakespeare hablaba de una manera y ahorita pues ya nadie habla así. ¿Tú crees que es una evolución hacer esas cosas o es involución? ¿Cómo no, la ves? yo siento que hay muchas cosas que suceden en la vida que no tienen nada que ver con lo que quiere la gente, sino cosas que van sucediendo Sí, a pesar de, digo, sí, y los cambios que ha habido en el mundo es por eso, porque a alguien se le ocurre, hace un cambio y ya, y sucede. y te adaptas. Ajá. Y si es bueno, pues qué bueno. ¿Y cuántas veces no es malo? Digo, siempre los cambios corres un riesgo. Pues sí, muy bien, muchas gracias, me contestaste muy bien. Siempre es un riesgo, pero hay que echarle, ¿no? Hay que hacerlo. Claro, mira, si no se arriesgara uno, no tendríamos todos los adelantos que tenemos y todas las maldades que tenemos. El ser humano es mitad bueno y mitad malo. Y todo lo que hagas va a traer resultados buenos y malos. Así es. Me Nunca va a contestaste súper bien. Sí, sí, exactamente. Pues habría que ser más flexibles, ¿no? Cuando también, no porque se yo no soy tan flexible y me cuesta trabajo a veces ser flexible, pero tienes razón, esa es la idea, correr yo el riesgo. digo, no puedes decir no permito ningún cambio, porque si no lo permites te quedas estancado. Ajá. Y todo cambio te va a traer cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que traiga más buenas que malas, eso es todo. Eso es Muchas lo que hay gracias. que ver. ¿Ok? Bueno, Gracias. en teoría. ¿Algo más? Pues creo que de momento no, Maya. No sé si quieras que le cedamos la palabra con las efemérides a Daniel. Yo creo que sí, porque no sé Isaac también de qué quiera hablar. No sé. Pero creo que yo ya hablé mucho, ¿no? ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, adelante. A mí no me gusta la forma que se expresan muchos jóvenes al llamar a su amigo, a su compañero, en lugar de llamarlo por su nombre, le dicen idiota o cabrón o esas palabras que están degenerando el idioma. Eso es lo que a mí me parece que ha cambiado mucho en la forma de comunicarse con los amigos. Ya no es esa forma cariñosa, sino es unas palabras que emplean muy despectivas. Yo soy de la opinión. No sé, usted cómo parece. ¿Ya puedo decir? Sí, adelante, Maya. Yo pienso que cada generación tiene su manera de ser y su manera de hablar. Y lo que va pasando va cambiando al mundo. Si nosotros hemos tenido tanto cambio del tiempo de las cavernas ahora,
es debido a esos cambios. Yo opino eso. Y siempre la generación mayor, es decir, los abuelos, los padres, pues digo, no hay comparación de cómo se hablan ahora los hijos con los padres, como yo hablaba con mis padres, o como mis padres hablaban con sus padres. Cada vez eso ha ido cambiando como muchísimas cosas en el mundo. Como todo, vuelvo a insistir, bueno y malo. Nunca, nunca ha habido cambios solo buenos o solo malos. Eso es todo. Gracias, Maya. Para mí es una falta de respeto que tienen muchos y sobre todo hacia los adultos. Y ese cambio no me gustó. Bueno, es mi opinión. Cada quien, esa es tu opinión, y yo que he tenido tantísimo contacto con jóvenes, con las generaciones, y veo que son naturales, que sucede, y que la que tiene que saber cómo manejarlo soy yo, porque ellos lo están viviendo. Sí, pero yo estoy de acuerdo con la señora. Perdón que no me sé su nombre. Yo estoy de acuerdo porque la otra vez hablamos de tener límites, ¿no? Entonces, ya las groserías y las ofensas, las peyorativos, esas cosas, pues sí, no se deberían de permitir. Entonces Pero ya nos contradicimos porque dijimos, hay que ponerle límites y ahora resulta que podría quedar como que aceptemos todo el cambio. Yo creo que hay cambios que no se deben de permitir y sí tener la disposición, como dice Maya, estoy de de acuerdo. querer echarle, ¿no? Para adelante, pero hay cosas que, como dice la señora, pues deberíamos de decirles, o es nuestro deber decirles, oye, no seas peyorativo, no seas grosero, no faltes el respeto a un ser humano, sé más amable, en fin. Tú se lo puedes decir. Se lo puedes decir y tratar de enseñarle. Pero las cosas van, desgraciadamente, no hay comparación. La relación que hay ahora entre padres e hijos, y como lo había, ha cambiado muchísimo. Y lógico, a nosotros los viejitos no nos gusta el cambio, pero pues es otro mundo, ni modo. Son cosas que suceden. Y si no queremos ser infelices, tenemos que encontrar la manera de entenderlo y de poder ser parte de ese mundo. Eso es como yo pienso. Gracias, Maya. Sí. No sé si hay algo más o quieres que pasemos con las efemérides. Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. porque hay muchas cosas de qué hablar. Sí, bueno, entonces le damos la palabra A Daniel. Daniel. Bueno, pues vamos a tomar el tema de las efemérides como el tema de lo que hay que recordar, ya sea para repetirlo o para no repetirlo. Ajá, Y, claro. y dentro de eso, esto del idioma entra en todo este rollo, porque cuando recordamos a Betty Boop, hablamos de un cierto idioma que se inventó con las caricaturas, y cuando hablamos del asesinato de escritores e intelectuales, hablamos de cómo se mata un idioma. Entonces, y el idioma, la vida, la sanidad de un idioma también refleja mucho el país y la posibilidad de desarrollo del país. Un idioma que no tiene palabras para la tecnología y lo que se está haciendo tecnológicamente, difícilmente puede tener ingenieros en tecnología, porque no se pueden expresar, porque no le pueden poner nombre a las cosas y por consiguiente no lo pueden absorber, entender ni desarrollar. Pero en fin, eso es parte de por qué recordar las efemérides y tratar de entenderlas. En agosto del 36, y como respuesta a lo que estaba pasando en todo el mundo, se inventó el Congreso Judío Mundial. Acá dice CJM, pero en realidad es UW,
JC, que es World Jewish Congress, cuya razón de existir era tratar de unir a las distintas comunidades de todo el mundo para tratar de ayudar en ese momento, por lo menos, a los judíos alemanes y austrohúngaros, bueno, centroeuropeos, que estaban sufriendo las consecuencias del nazismo. Jamás se imaginaron cuando se crearon que unos años después la mitad del mundo judío que ellos representaban ya no existía. El World Jewish Congress sigue existiendo, pero realmente su participación, bueno, iba a decir que ya no es tan notoria, pero fue el World Jewish Congress el que logró que Suiza aceptara pagar una indemnización a quienes tenían cuentas en Suiza, porque para quienes no lo saben, después de la guerra, si alguien sobrevivió o algún hijo llegaba a un banco suizo, UBS en particular, y les decía, oye, vengo por la cuenta de mi papá, le decían, sí, ¿cómo no? ¿Dónde está la carta de tu papá? No, es que mi papá murió en Auschwitz. Ah, perfecto. ¿Tienes un certificado de muerte de un doctor? No entiendes, murió en Auschwitz. Sí, no, eso yo lo entiendo. Lo que tú no entiendes es que nosotros no te vamos a dar nada a menos que nos traigas un certificado de defunción. Y entonces los bancos suizos felices de la vida se sentaron sobre todo el dinero que desde todo el mundo les habían mandado para resguardarlo de los alemanes, para preservarlo para la siguiente generación, y se negaban a soltarlo porque, pues, ¿por qué lo iban a soltar? Ellos fueron socios de los alemanes, ellos financiaron a Hitler, y ¿por qué iban a darle a los judíos el dinero que habían depositado en sus cuentas? El World Jewish Congress, a través de una serie de demandas legales en Nueva York, en las que prácticamente se llegó a punto de cancelar las licencias bancarias de los bancos suizos en los Estados Unidos, provocó que estos aceptaran finalmente regresar parte del dinero. Nunca regresaron los intereses y todo lo que ganaron con ese dinero, pero regresaron parte del dinero a algunos de los sobrevivientes que pudieron demostrar con algún otro documento que existían estas cuentas. Entonces, de alguna manera, ha cumplido un poco con su misión. El World Jewish Congress no representa a ningún país en particular, no representa a ningún movimiento judío en particular, no es ni sionista, ni antisionista, ni religioso, ni antirreligioso. Es simplemente algo así como un grupo de comunidades en las que de cada país alguien va y participa y tienen sus propios fondos y tratan de ayudar en problemas generales. El World Jewish Congress ha estado muy activo, por ejemplo, ayudando a refugiados judíos de Ucrania, por ejemplo. Entonces, eso fue en agosto del 36 como respuesta al nazismo. Hace un par de años murió Adin Steinsaltz. Este Adin Steinsaltz era un rabino. Yo no quiero mucho a los rabinos en general, pero a los que son pensantes sí. Tengo varios amigos rabinos que son pensantes y entonces los respeto mucho por pensantes, no por rabinos. Pero este señor realmente escribió tantos libros, hizo tantas cosas que merece recordarse. Y si nunca han leído algo de él, acá hay muchos libros de él en nuestros links. Lean algo de Adin Steinsaltz. Como siempre, todos los días del año siempre hay algo que pasó en algún campo de concentración, en algún gueto o en algún lugar de Europa. Y como siempre hubo una revuelta, un levantamiento, una lucha contra los alemanes y sus aliados. En el caso de Mir, los aliados eran los belorrusos y los guardias eran los ucranianos, a los que hoy defendemos. En fin, esto fue el 9 de agosto. El mismo 9 de agosto nació Marvin Lee Minsky. Y uno dice, bueno, Marvin Lee Minsky. ¿Quién es Marvin Lee Minsky? Ni lo conozco ni me importa. Pues más vale que les importe, porque Marvin Lee, para quienes estaban hablando del idioma, Marvin Lee Minsky está inventando un nuevo idioma, una nueva forma de pensar, un nuevo mundo, creando precisamente la inteligencia artificial. Y con la creación de la inteligencia artificial son las máquinas las que tienen que aprender un idioma y luego crear su propio idioma y luego ponerle palabras o nombres a las cosas que cuando se inventó el idioma todavía no existían. Puedo mencionar como un ejemplo paralelo la Academia de la Lengua Española, que durante siglos yo me acordaba cómo se peleaba siempre para que no se dijera el weekend y no se dijera el sándwich y no se dijera el show y no se dijera la computadora y bueno, se peleaban contra todo.
al final del día no solo aceptaron todo, sino que todavía inventaron palabras adicionales de todos los idiomas para que el español pudiera medio reaccionar, no porque estuviera esperando a la academia, sino porque sin la academia el español se estaba desarrollando y la academia se dio cuenta que se iba a quedar afuera. Entonces, contestando a quien pregunta y decía, hay que prohibirles, bueno, pues sí, tú prohíbeles, la que se queda afuera es el que prohibió, porque ellos siguen en su camino con sus palabras y sus idiomas. El mismo 9 de agosto se estrenó Betty Boop. Betty Boop era una mujer de verdad, una caricatura muy sexy, que además era casi, y muy judía y muy yiddish. En función a Betty Boop se escribió la canción Shane Vidi Lebone, By Mir Bist Du Shane, toda una serie de canciones, y la gente decía, ay, bueno, sobre todo los paisanos religiosos, ay, mira, vean la faldita, vean el liguero, eran clásicos, y eso eran los años 30. Ayer a mí me tocó ver en una alberca una musulmana adentro de la alberca que parecía piñata, tapada de todos lados, casi le debían haber puesto un tubo en la boca para poder respirar. Y uno dice, bueno, nacimos encuerados, brincamos por la selva encuerados y dimos toda la vuelta para llegar al yihad y a todas estas cosas musulmanas, que cada quien tiene el derecho de vestirse como quiera, pero al final del día estas mujeres pues están siendo obligadas a restringirse y a vivir dentro de un parámetro, yo diría, muy poco femenino en realidad, aunque me dicen quienes les consta que cuando se quitan esa sábana que llevan encima, son de lo más sexy que hay, y que la ropa interior que se vende en Dubái, habría que ir a comprarla y traerla a México porque, bueno, ya la quisieran la mitad de las otras mujeres. Pero en fin, Betty Boop fue la liberación, fue el punto de la liberación femenina siendo femenina. Antes de Betty Boop, y quizás este es el punto más importante, liberarse femeninamente era casi volverse hombre. Yo puedo ser tractorista, yo puedo estar sin arreglarme, yo puedo estar gorda y fea, yo puedo golpear a todos, yo bla, bla, bla. Y de pronto con Betty Boop fue, yo puedo ser liberada, yo puedo hacer lo que quiera y además puedo ser bonita y puedo ser sexy. Así que, por mí, mis aplausos a Betty Boop, porque esa es la mujer que a mí me parece la mejor. Por cierto, que esta mujer, el desarrollo de esa mujer, empezó también el 12 de agosto, cuando Isaac Singer patentó su máquina de coser. Y si hay inventos que han cambiado el mundo, esa máquina cambió totalmente al mundo. Esa máquina liberó a miles, millones de mujeres que gracias a esa máquina pudieron empezar a trabajar desde sus casas, podían tener 10 hijos y generar ingreso, porque generaban ropa para los niños, para ellas, para todo. Esa máquina fue el principio de la gran revolución tecnológica. Liberó masas enteras, creó sindicatos y, claro, creó todos esos closets llenos de ropa que uno nunca usa o que ya usó una vez o que nunca va a usar gracias a esa máquina. En fin, la máquina de coser. El mismo día, desafortunadamente, pero muchos años después, Stalin decidió que era tiempo de ponerle un alto a lo que hoy llamaríamos el neoliberalismo, el antifascismo, para ser más específicos, y asesinó a, si no me equivoco, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 intelectuales judíos de la Unión Soviética. Y uno piensa 13, y cuando uno ve estos 13, es cuando uno se da cuenta de la importancia de un individuo, de cada uno de ustedes, de lo que cada uno de nosotros puede o no hacer como individuos en una sociedad. La desaparición de cada una de estas personas afectó de manera dramática a miles, si no es que a millones de otras personas. Afectó la cultura de ellos, afectó la política alrededor de ellos, permitió que Stalin se volviera aún peor, desapareció a todos los que eran antifascistas y desarticuló a los movimientos antifascistas para él poderse volver el fascista que terminó siendo. ¿Qué les puedo decir? Aquí tenemos en el link del programa una serie de links a distintos poemas escritos, pensamientos de los escritores. Les recomiendo que los lean todos y luego busquen en su Google o en sus libros o en donde quieran algo sobre cada uno de estos autores. No se van a arrepentir.
porque realmente eran 3 intelectuales soviéticos, pero eran intelectuales que se crearon en Europa Oriental, que sobrevivieron a la Segunda Guerra, que lucharon contra los fascistas, que lucharon en la República Española, que lucharon contra los alemanes, que lucharon contra Stalin y que finalmente dejaron esta herencia que solo ustedes leyéndola pueden hacerla válida. Y esas son las efemérides de esta semana que deberíamos de recordar, porque me recuerda el asesinato de ellos, me recuerda un poco una campaña que hay de quitar palabras como productividad, competitividad, resultados, pensamiento y cosas por el estilo en los libros de texto mexicanos. Y Stalin lo sabía. Mientras menos intelectuales tengas, mientras más pobres sean tu gente mentalmente, más fácil es controlarlos. Daniel, justo de lo que estás hablando, quiero aprovechar porque alguien pensante fue alguna vez Cholemash, ¿sí? Que escribió un libro, escribió muchas cosas, pero dentro de lo que escribió hizo una obra que está por presentarse en México y me da mucho gusto decir que nos está acompañando Aarón Margolis, uno de los productores junto con Anita y con Josie Berenstein, ¿sí? Aarón lo conocemos también, es el iniciador de lo que hoy es muy grandioso, que es el Festival de Cine Judío. Hoy es productor de cines de obras de teatro también, y está con nosotros. Entonces me encantaría que nos platique también de este gran intelectual y de lo que es de la obra, si te parece, Daniel. Por favor. Aarón. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles de una obra que fue bien curioso. Llevo 13 años trabajando, financiando proyectos de entretenimiento, cine, teatro y otras cosas más. Y recibo una llamada de alguien que vi en un festival de Guadalajara diciéndome que pues, tenía que hablar con Ana Kupfer, que tenían un proyecto muy interesante y que tenía que escucharla. Y así llega a mí este proyecto. Indecente. Indecente es una obra basada en Pequeños Vengeance de Shalom Ash, y que se escribió en 1907 y estuvo muy adelantada a su época, porque fue la primera vez en una obra de teatro donde 2 mujeres se besan, entonces fue algo muy controversial. Fue una obra que tuvo muchísimo éxito en muchas partes del mundo y luego la llevaron a Nueva York, en donde en el Teatro Yiddish también tuvo mucho éxito. Sin embargo, luego la quisieron llevar a Broadway y ya ahí en Broadway, pues por la temática y lo controversial, pues terminaron literalmente agarrando y esposando al actor, a los actores, a todos, y pues los regresaron. Y bueno, entonces Paula Vogel, que es una gran escritora, ganadora del Pulitzer en 1997, retomó esto y alrededor de esto hizo esta obra Indecente. Le fue muy bien en Broadway y ahorita la vamos a presentar aquí en el Teatro Helénico a partir de mañana. Mañana es el estreno y vamos a estar hasta el 2 de octubre. Literalmente tenemos un elenco de maravilla. Está Alberto Lomnitz, está Elizabeth Guindy, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Roberto Beck. Y bueno, la dirección está a cargo de Cristian Magaloni y la producción general a cargo de Ana Kupfer. Y bueno, vamos a estar presentándonos lo que es viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Pues mira, al final de cuentas, ¿qué es Indecente? Pues cuenta la historia de unos apasionados artistas que arriesgan todo para llevar en un texto que simbró el pensamiento judío de su época. ¿Qué más te puedo decir? Como que mencionamos mucho que esta obra es una combinación de arte, amor, pasión, venganza, deseo,
y verdad en un montaje muy, muy poderoso. Estamos muy contentos de traer. Tenemos la gran suerte que va a venir la dramaturga Paula Vogel, viene el día 20 para la función que vamos a tener para prensa. Y bueno, nos encantará que venga toda la audiencia de este programa para que conozca de este proyecto que ha sonado mucho en el mundo. Daniel, ¿algún comentario? Déjame decirles también a la gente que nos escucha que vamos a tener alguna sorpresa ahí ya estamos viendo con Ana y con Aarón y con Yossi, para tener algunas sorpresas para nuestros gente que nos escucha, nos ve, para poderlos invitar a la obra con esto que además parece y se presenta como algo que va a estar bastante interesante y que no nos las debemos de perder. Daniel, tú tienes muchos comentarios y querías hablar mucho de esta obra, no sé si quieres preguntarle algo a Aarón. Tu micrófono, Daniel. ¿Puedes prender tu micrófono? Quisiera yo subrayar algunas cosas que a mí no me quedaron muy claras. Primero, la obra original no se llama, bueno, la obra original es Gott me come, de Solemash. Es una obra original en Yiddish que fue traducida a inglés y a otros idiomas. No es que el Yiddish después tomara esa obra y la hiciera. Es una obra realmente del teatro en Yiddish, de la misma generación, del mismo grupo de pensadores que crearon Betty Boop y que crearon todo este judaísmo secular, pensante y cuestionante, que quería avanzar y llevar adelante. Segundo, no fue solo el mundo judío el que se choqueó con la obra. En particular, claro que los religiosos se choquearon, pero los evangelistas y todas las iglesias americanas estaban vueltas locas con esto porque el pecado del homosexualismo y quién sabe cuántas cosas. Y ahora Gott me come regresa a un mundo en el que, bueno, yo no sé si ahora ya es normal o no ser homosexual, pero definitivamente es aceptable y no es para algunos no es un pecado, para otros sigue siendo un pecado, pero pues para esos su vida debería ser un pecado. Para los que no viven como pecado, para los que no creen que son resultado de un pecado original el estar vivos, para ellos Gott me come va a tener un mensaje creo que muy importante, pero para mí es muy importante subrayar que el origen de esta obra es precisamente la cultura secular yiddish que vino a revolver y a enriquecer a las culturas tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en todos lados. Esos poetas asesinados, como de alguna manera los relacionó Isaac, era esta misma corriente multiplicada varios años después. Entonces es importante el que le interesa esta obra, vayan y véanla, y si quieren va a haber un link aquí para que puedan comprar Gott me come. Ya pusimos el link, lo pueden comprar, $7 cuesta el libro, lo pueden leer. Si no saben leer Yiddish, si saben leer Yiddish no van a tener ningún problema en leerlo, aunque hace muchos años que no lo hayan leído. Es un mal pretexto, no he leído Yiddish últimamente. Pésimo pretexto. Si conocen las letras lo pueden leer y lo van a entender. Y lo van a entender en su original. Porque no es lo mismo un homosexual en Yiddish que un homosexual en español o en inglés. Las palabras sí hacen diferencia y el contexto de una cultura en la que se vive la religión judía ortodoxa y de pronto surge Gott me come, Dios de venganza. La traducción es indecente en la obra, pero en realidad el nombre es Dios de venganza. Eso solito ya debe de decirle mucho a la gente y para mí es importante subrayarlo para que tengan más motivación para querer ir a ver la obra. Es todo lo que yo quería agregar. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Isaac, Aarón, ¿algo que quieran complementar? Pues no, nada más reiterar, invitarlos. Estamos en el Teatro Helénico, que es un teatro maravilloso, un teatro muy prestigiado aquí en México y que nos dará mucho gusto que vengan, que formen, que la vean, que formen su criterio y que nos den sus comentarios.
nada más reitero que estamos de mañana 13 de agosto al 2 de octubre, de jueves a domingo. Los boletos cuestan 410 pesos y pues tenemos un elenco, la producción está increíble y el elenco es maravilloso. Entonces nos dará mucho gusto que nos acompañen y vengan a ver. Muchas gracias, Aarón. Aarón, una pregunta rápida, ahí aprovechando. ¿Cómo se da, ya nos dijiste cómo se da la relación con Ana Kufer? ¿Cómo se da también Yossi, que lo recordamos produciendo obras bien interesantes de todo tipo musical, además? Entonces, bueno, y hizo también el violinista, hizo varias cosas. ¿Cómo se da la integración de los tres? Porque suena un trío muy interesante para muchas cosas. Bueno, Yossi se acercó a Ana, no sé, le recomendaron a Ana y empezaron a platicar y ya en la última etapa, estamos hablando hace un mes y medio, fue que se integró a ayudarnos en varias cosas, principalmente parte promocional y necesitábamos también un poco más de recursos y él ayudó a cerrar todo el círculo. Para que terminara de ser más virtuoso de lo que ya estaba. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Maya, no sé si quieras comentar algo. Maya, ¿ya me oyes? Ya se escucha. Bueno, solo que espero que Isaac me lleve a ver la obra. Ahí está Aarón. Aarón es el que dice, madre. Con mucho gusto. Ya nos invitó a 2 al 20, que nos diga Aarón y te llevamos el 20 con todo gusto también, si Aarón lo permite. Claro, Aarón, comprometido. Claro que sí, con mucho gusto. Digo, si Isaac me lleva, voy, si no, no puedo ir. Isaac, pues tienes que llevar a tu mamá. El 20 ya estamos, Aarón. Gracias. Órale. Muchas gracias, felicidades por esta obra. Ojalá fuera la primera de muchas obras sobre el teatro judío que están siendo ya desconocidas para las nuevas generaciones y que sin embargo son más actuales que muchas de las que están escribiendo las nuevas generaciones. Oigan, nada más como comentario y agregándole, hay que decirle que Aarón hace muchas cosas del teatro. Tiene ahorita una obra en el Teatro San Jerónimo todavía la tienes, ¿verdad, Aarón? No, ahorita en el Teatro San Jerónimo no, pero hablando de cuestiones judías, tenemos una ópera que se llama Brundibar, que está atrás del teatro del Auditorio Nacional, y es de Frank Krasa, y literalmente Teresín, es una ópera muy interesante, Daniel, seguro tú debes de conocer y bastante acerca de este tema. Es de Maurice Sendak, ¿no? El personaje es de Maurice Sendak y de Tony Kushner. Eso no estoy familiarizado. Brundibar. No estoy familiarizado con esa información, pero es una obra que se presentó en el gueto como 56 veces y iban cambiando los niños porque luego agarraban a unos niños. Esa obra la tenemos ahorita 2 fines de semana más, sábado y domingo, mañana y el próximo fin de semana, porque es una ópera con música en vivo, padrísima. Si tienen nietos o hijos de 5 años en adelante, se la súper recomiendo. Pues sí, yo también se la súper recomiendo. Se estrenó en 1938 en Checoslovaquia y es creación de Maurice Sendak. Maurice Sendak, para quien no saben, es el autor de un montón de libros de niños, de las cosas misteriosas, las cosas extrañas. Y otra vez, es obra del judaísmo secular en yiddish, traducida a otros idiomas. Entonces, aprendan de sus raíces y si no son sus raíces, también aprendan de las raíces de los otros, porque como dijimos hace mucho, casualmente el teatro en yiddish nada más estaba 120 años adelantado a su época. Sholemash inauguró esto hace 120 años y ya fue el mismo escándalo. Bueno, fue más escándalo que va a ser, espero por lo menos hoy, pero ojalá sea mucho escándalo, porque si es mucho escándalo van a vender muchos boletos. Entonces, que nos dé el horario para el teatro que está atrás del auditorio, el horario a las 12:30
La función de Brundibar es mañana y el domingo a las 12:30 del día. Sugiero llegar como a las 12 horas para comprar sus boletos porque empiezan puntuales como los ingleses. O pueden comprar boletos en Ticketmaster, también cuesta 80 pesos. Es un costo simbólico para teatro infantil. ¿Es el Teatro del Granero o cuál? No, es se el llama Julio Castillo, es el teatro más grande que está en el Julio Centro Castillo. Cultural Ok, Julio Castillo. del Bosque. Está bien. Gracias, gracias. Padrísimo, porque- pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Y gracias a ti por lo que estás haciendo. Síguelo Muchas haciendo. muchas ¿Ven cómo gracias. una persona sí puede hacer una gran diferencia? Pues, Y para los que están en la Ciudad de México, aprovechen que lo tienen allá. Los que estamos lejos, pues no podemos aprovechar nada, pero ustedes que están allá, hasta los que están por ahí en Cuernavaca, lo que sea, quítense la flojera y crucen. Porque lo que no vean de Aarón Margolis ahora no lo van a ver después. Va a haber un día que van a prohibir las obras de Aarón Margolis, van a ver. Por revoltoso y que no. revolucionario. Bueno, les mando un abrazo a todos. Yo tengo que correr a otra reunión. Bonito fin de semana. Shabbat Shalom a todos. Muchísimas Gracias, gracias. Aarón. Y bueno, yo ya acabé. Maya, no sé si quieras comentar algo. Nada No, más que en la memoria del programa está en la liga para Brundibar, para comprar el libro de Brundibar, para escuchar una entrevista a Maurice Sendak sobre la adaptación de la obra de Brundibar a sus libros. Está también el link para comprar Dios de Venganza. Nada más vean cómo una palabra lo cambia todo. Como ¿Puedes dijo la poner- señora antes, es que ahora nada más se hablan de oye, güey, las mujeres, oye, güey, y oye, Es güey, y todos son nada güeyes. más, güey. Sí, Bueno, pero a güeyes. lo mejor la verdad es que son más Exactamente. sinceros. Antes se hablaban más que, Bueno. ay, mi amor, ay, cariño, ay, mi reina. No, no, mejor ya, güey, y ya se acabó, ya sabemos quién Y estamos. estén presentes, Y ya estén sabemos, Ya pero bueno, todos son güeyes. Ya. pero ya ven cómo indecente y Dios de venganza son dos términos totalmente diferentes. Lean la obra y luego vean la obra, o vean la obra y luego lean la obra. Vale la pena. Pero está en español. ¿Está en español? ¿O Está solo en traducida al español. Bueno, la obra está en Dios español de y el libro también lo hay en español. Búsquenle tantito y lo van a ver si lo encontramos, Y se se los lo ponemos ponemos. en No la creo, memoria. pero si lo encontramos, lo ponemos en la memoria. Pero en Está español es Dios de venganza. Dios de venganza, Sí. En español. Ajá. de Sholem Ash. Ok, está bien. Los que se Gracias. dicen oye, güey, ya descubrí que no saben cómo se escribe. A-S-C-H. Bueno, Bueno, antes de despedirnos, los invitamos a que se queden en Polémica y Café con dos temas muy interesantes y pues ¿Cuáles son? agradecer, ¿perdón? ¿cuáles Bueno, son? es que los dejo con la curiosidad. No, vamos a hablar, o va a hablar Daniel sobre la militarización, que es lo que está sucediendo ahorita con lo de la Guardia Nacional que se quiere pasar a la Sedena, y sobre la cuestión de la cerveza. Si va a resolver algo y por qué se está haciendo esto de la veda o limitar los permisos a las cerveceras en el norte y querérselos llevar al sur, ¿no? Ya nos platicará Daniel al respecto. Para los que no saben, el gobierno prohibió la producción de cervezas en el norte de la República, a pesar de todas las cervezas artesanales que se producen, y se llevó a Constellation Brands, que es la dueña de distribuidoras de cervezas en todo el mundo más grande, se la llevó a Tabasco y Veracruz. Entonces, yo les sugiero que escuchen el tema, la cerveza que todos, ¿cómo dirían en tabasqueño? La cerveza que tomamos. Todo en Polémica y Café. Aquí no. Pero Polémica. el miércoles, ¿no? Es el miércoles. Ahorita. Ahorita es ahorita Polémica y terminando Café. esto, sí. Aquí se mismo, si pueden se quedar. queda se tranquilito y cambió. se sirve un café, vayan al baño, Se vayan a un cambió el café. horario porque eran los miércoles. No, Polémica No, y Café eran ahora los ya es aquí. Ya cambió el horario, sí. Ok, está bien, gracias. Ahora ya es No aquí, sabía. hoy. Ok, Y ok. si odian a alguien, Gracias. si a alguien les cae mal, ahorita avísenle, mándenle el link y que venga a ver el programa. Solo si les cae mal. Si les cae bien, déjenlos en paz al pobre. Nos vemos en un minuto.
Nos vemos entonces. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en Judaísmo Hoy, en punto de las 12 del día. Síganos en todas nuestras redes sociales. Maya, si quieres. Agu Chávez, una gute Woche, y nos vemos la semana que entra. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Agu Chávez. Oye, perdón, hay una pregunta del público, pero se la contestaremos la próxima semana de por qué los judíos aparecen en ciertos lugares y en otros no. Se los contestaremos la próxima semana porque hoy se nos acabó, pero nos escribieron por YouTube, ya se los contestaremos. Gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos. ¿Qué pregunta?